días, buenas tardes, buenas noches a todos mis amados, según estén escuchando, en el lugar que estén escuchando y en el momento que estén escuchando esta enseñanza. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas, los libros de la Biblia o bibliología. Hoy vamos a transitar, vamos a recorrer el libro número 8, el libro número 8, que es precisamente Ruth. Ya estuvimos viendo los primeros 7 libros de la Biblia, ¿se acuerdan? Génesis, Bereshit, en hebreo, en el principio, significa eso, Bereshit. Después vimos Éxodo, Shemot, que significa estos son los nombres. Levítico es Beikra y Shamó. Números es Va-Midbar, en el desierto. Deuteronomio es Diburim. Estas son las palabras. Josué es Yoeshua, Dios es salvación. Y el último que vimos fue Jueces, Shoftim, palabra hebrea que significa jueces. Es quien crea el orden, poner orden, el que regula. En otras palabras, significa el que legisla y gobierna. Más de 3.000 años han pasado de la vida de esta joven, que salió muy bien en la foto, que ahí vemos que está recogiendo algunos restos de gavillas de trigo. Ruth, la moabita, hasta el día de hoy, pasaron aproximadamente años más, años menos, 3.000 años. Y debido a su vida tan simple, primero como una joven pagana, después convertida al judaísmo, pudiéramos creer erróneamente que hay muy poco que aprender de esta jovencita, que hay muy poco que aprender. Pero después de todo, no se ha avanzado mucho desde entonces. O sea, las mujeres de hoy no han crecido mucho en su mente hasta hoy, hasta se empoderan las mujeres, ¿no? Son poderosas hoy, las chicas súper poderosas hoy. Entonces, ¿qué le pueden pedir a esta joven Ruth, moabita, convertida al judaísmo? Puede que leyendo un poco le tengamos hasta lástima a la pobre Ruth. Se había casado ella a una edad muy tierna y luego fue subyugada a una vida de servidumbre, sin la oportunidad de encontrar sus propios deseos, sueños, anhelos. Cautiva por los papeles prescritos de su género dentro de una sociedad anticuada. No obstante, la vida de Ruth nos enseña lecciones valiosas que trascienden tanto el tiempo como la geografía. Su historia, el principio de su historia, comienza dentro de una de las temporadas más tumultuosas en la historia judía. La época de los jueces lo relata muy claramente. Hubo gran hambre en la tierra, lo que se convertiría en la familia de Ruth. Su futura suegra, Noemí, su esposo y sus 2 hijos se mudaron a la tierra pagana de Moab, donde allí nació Ruth, a fin de encontrar alimentos. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 2, busca alimentos. Después de 10 años en Moab, la situación se deterioró para estas 3 mujeres debido a la muerte de sus maridos. Pobres mujeres, quedaron viudas las 3 durante ese periodo tan crítico a nivel económico y social. Fueron abandonadas y se transformaron lisa y llanamente en mujeres indigentes, mujeres descartadas y desechadas de la sociedad, marginales, puesto que no tenían maridos para suplirse provisiones en aquellas épocas. Una mujer que quedaba sin esposo podría llegar a morir de hambre. Tampoco tenía hijos esta mujer. Esta situación fue equivalente a una sentencia de muerte para Noemí en especial, quien estaba ya bastante avanzada en edad para poder tener hijos y volverse a casar. Tendría que entregarse al pedido de limosnas, a depender de la caridad de la gente por el resto de su vida. Su futuro se veía realmente sombrío.
Por otro lado, Ruth y Orfa tenían su juventud, eran cuñadas, probablemente rondando los 25 años de edad, cuando Noemí se enteró que el hambre había cesado, Ruth 1:6, y estaba decidida a volver a Israel. Ella liberó a Ruth y Orfa de cualquier compromiso que tenían con ella. Noemí les dijo, hagan su vida. Después de todo, esta chica era de Moab. ¿Por qué debían volverse a una tierra extranjera? Entonces ella le aconsejó que se volviera con su familia, se casara nuevamente y rehicieran sus vidas. Orfa siguió el consejo, pero Ruth se rehusó. Ruth capítulo 1, versículo 8 al 18. Después de 10 años viviendo con Noemí, Ruth se había convertido en una compañera fiel e incluso en una amiga cercana a su suegra, rompiendo así el estigma de la suegra, ¿no? Que siempre hacemos chistes sobre la suegra y todo eso, ¿no? Que hacemos chistes hasta bíblicos, que el Señor, que Pedro negó al Señor porque le sanó a la suegra, ¿no? Entonces estos chistes que no fuera de la Biblia, ¿no? Pero en este caso vemos realmente una situación hermosa, de una relación como Dios quiere, de una relación muy íntima de amistad entre una nuera y su suegra. Ella podría haber dicho, bueno, ya murió tu hijo, así que no tenemos nada en común, ya sos ex suegra, ¿no? Toda adhesión física a Noemí había sido cortada. La cultura moabita de Ruth era muy distinta a la de Noemí o Naomi. Ruth había adorado a dioses paganos y no al Dios de Noemí. Ruth podría fácilmente haber tenido una vida bastante cómoda en Moab, siendo recibida de vuelta en la casa de su padre y conseguir algún candidato y casarse nuevamente. A la inversa, le esperaba un futuro bastante difícil e incierto volviendo con Noemí a Israel, siendo encima una viuda e inmigrante. El hecho de volver a Israel aseguraba que Ruth sería limosnera igual que su suegra, que permanecería sin marido e hijos por el resto de su vida. A pesar de todo, dice Ruth 1:14, Ruth se quedó con ella. Es muy interesante la enseñanza que nos puede dejar este libro y esta mujer de Dios, de quedarse en la voluntad de Dios a pesar de no buscar la conveniencia, sino de buscar la voluntad de Dios. Cuando Ruth rehusó volver a la casa de sus padres y a volver eso implicaba volver a adorar a sus dioses, porque eso era muy común en aquellos tiempos, como lo es ahora. De manera simultánea se quedó Ruth con Noemí y con el Dios de Israel. Esto es en contrapartida de lo que sucedió con Abraham y Lot, ¿recuerdan? Entonces Lot buscó su conveniencia. Él podría haber hecho lo mismo que dijo Ruth. No, Dios me es testigo que no te dejaré, que estaré contigo, que vaya donde vaya iré contigo, ¿no? Lot buscó su conveniencia y su conveniencia. En detrimento de su futuro, ella decidió ser fiel a esa mujer. Era de esperarse que durante los 10 años que vivió en la casa de Noemí, ella desarrollara una profunda amistad con su suegra. Y es probable que Ruth escuchara también la historia de Dios y del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de sus grandes obras, de su liberación, de cómo Dios los sacó con mano fuerte de manos del faraón. Y puede que su corazón hubiese sido conmovido mientras escuchaba estas historias. Qué interesante. Esto me recuerda la sierva de Naamán el sirio. Son lectores de la palabra y estudiantes se recordarán, si no les animo a que lo busquen. Cómo esta sierva le habla a su ama diciéndole que hay un profeta de Dios en Israel. Entonces, una persona puede afectar a toda la familia, ¿no? Así como esta suegra afectó a su nuera. No la hostigó, no la persiguió, como hacen muchas suegras, que bien merecido tienen a veces el mote de suegra, ¿no?
porque son celosas de su nene, el bebote de mamá, tiene 45 años el bebote, ¿no? Pero defiende a su bebote y muchas veces hasta destruyen matrimonios, ¿no? Entonces, qué mujer sabia esta Noemí también, ¿no? Entonces puede ser que su corazón haya sido conmovido al escuchar la historia en boca de la misma Noemí, de lo que Dios ha hecho con este pueblo. Quizás no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos a recibir a los rezagados. Aguárdame un segundo. Ahí vamos. Lo que cuando le fue dada la opción, ahí es donde yo siempre digo una decisión. Hay que tomar una decisión. Dios te pone, hay un momento en tu vida que Dios te pone en una disyuntiva, en una encrucijada. Entonces ahí hay que tomar una decisión. Entonces ahí Dios le da por medio de Noemí, a esta joven Ruth, una decisión que tomar. Y ella eligió a Jehová, Dios de Israel. Cuando Ruth se quedó con Noemí, también se quedó con el Dios de Noemí, que Noemí adoraba. Ruth no se quedó con Noemí de mala gana. La quería con una devoción inusual realmente. Ella aceptó la realidad de un futuro desolado y desafiante y aventurero con Noemí, y porque ella sabía que Noemí la necesitaba, que era una mujer grande ya, avanzada en edad, y sola no iba a poder. Su lealtad a Noemí fue radical y entera. Dice Ruth capítulo 1, en esta versión, versículos 16 al 17, si quieres acompañarme. Ruth 1, 16 al 17. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje, o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth inmediatamente buscó suplir las necesidades de Noemí. Ella inconscientemente espigó en el campo de trigo de Booz, un pariente rico del marido difunto de Noemí. Booz tomó en cuenta cuán concienzuda y trabajadora era esta mujer Ruth, en Ruth capítulo 2, versículo 7. Aunque fue viuda e inmigrante, Ruth tomó en serio su responsabilidad hacia Noemí y no comió el pan de ociosidad, no comió el pan de balde, o sea que trabajó. No era una cómoda, no era que se dormía hasta las 3 de la tarde, sino que se ganaba el pan con la mujer que le estaba dando la bendición a través del Dios de Israel. Qué interesante. El hecho de que Ruth era joven implicaba un potencial de pretendientes. Obviamente, seguramente le mandaban WhatsApp, Instagram con fotitos, qué sé yo. Sin embargo, debido a su amor y amistad con Noemí, Ruth tomó la iniciativa con Booz. Él era un hombre mayor que ella. El matrimonio con Booz aseguraría el retiro del reproche de Noemí. Ruth se preocupaba más por la felicidad y el bienestar de Noemí que por el suyo. El nivel de desinterés fue asombroso para Booz, para este varón llamado Booz. Él propuesta de matrimonio con el reconocimiento del sacrificio de ella. Bueno, esto es para los jóvenes solteros que aún no están todavía orando por su bendición. Busquen una mujer así, una mujer entregada, una mujer que ame a Dios, una mujer que desinteresadamente piense en lo demás. Esa es una buena mujer. Ruth capítulo 3, versículo 10, que Dios te bendiga, dijo Booz, veo que eres muy valiente con tu suegra y con tu familia, y que no piensas solo en ti, Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. Esto es para una novela, ¿no? Una novela mexicana, ¿no, Luz? Ahí, para ponerla ahí, Booz, Alberto Juan Ramírez, ¿no? Y la verdad que una hermosa historia para leerla y para meditarla. Ruth y Booz se casaron y tuvieron un hijo, y el reproche de Noemí, o sea, la ignominia de Noemí fue eliminado. Dice el capítulo 4, 14 al 17, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que nos ha dejado hoy que
que te ha dejado hoy sin redentor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Eres el padre de Isaí, padre de David. ¿Qué te parece? Es el bisabuelo del rey David. La verdad, una historia sorprendente, ¿no? Un testimonio es para nuestra vida esta historia. El amor de Ruth para con Noemí fue la evidencia de un desinterés radical. Hoy cuántos se casan, a veces las parejitas, por un interés, porque él tiene auto, o porque él tiene casa propia, o no, porque trabaja en una empresa importante, no me va a faltar de comer, ¿no? O porque, qué sé yo, por una atracción física, no sé, o a veces las suegras preguntan, ¿tiene plata? Es de buen, no pregunta si ama a Dios, si es fiel al Señor. No, ¿tiene dinero? ¿Es de buen pasar? ¿Es de buen apellido? ¿Tiene doble apellido? ¿No? Pero aquí vemos una hermosa enseñanza. Todo lo que hizo Ruth lo hizo por el beneficio de Noemí en este caso. Ella puso a un lado sus propios sueños y deseos por el bien de su suegra. Así es verdadera, la amistad radical, en la cual como cristianos somos llamados a tener entre nosotros como hermanos en Cristo. Una amistad sin intereses, sin dobles motivaciones. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Ruth dejó de lado sus proyectos personales, dejó de lado, ella podría haber pensado, bueno, no me voy a casar más, pero puso su vida por su amiga, en este caso Noemí. Poner nuestra vida por el otro en Cristo involucra más que dar una palmadita en la espalda. Va más allá de asistir a un grupo de reunión como esta o ir a un culto, a una asamblea. Este amor es sacrificial, como el de Cristo. Es puesto en práctica diariamente, pensando en el otro. Por eso dice la palabra del Señor, no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque si te congregas, estimulas al otro en el amor. Animás al otro. Imagínense si aquí hubiese 2, 3 nomás. Benditos sean esos 2, 3, pero al multiplicarse, eso estimula, eso da fuerzas para continuar. Es un amor y lealtad que nos lleva a abrir nuestros corazones y nuestras casas al prójimo. El desinterés se extiende más allá y nos obliga a actuar de inmediato cuando nos damos cuenta de una necesidad física o espiritual en la vida del otro, no mía, del otro. Incluso cuando puede resultarnos molestosos, inconvenientes, tenemos que viajar, está lloviendo, no tengo ganas, hace frío, tengo que pagar un Uber o tomarme el tren y no tengo ganas, pero mi hermano necesita, qué bueno es acudir y suplir la necesidad. Pueden surgir preguntas. ¿Por qué la historia de Ruth y Boaz está en la Biblia? Entremetida ahí entre los libros de Jueces y Samuel. O sea, vos ves la historia de Josué, jueces, los jueces, Samuel. ¿Qué hace Ruth metida ahí adentro? Bueno, el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel avanzó un paso más por medio de la vida simple de una mujer moabita. Primero fue por medio de la línea de Ruth y de Boaz que vino el rey David y finalmente nuestro Salvador, Jesús el Señor. Así que podemos regocijarnos de la fidelidad de Dios haciendo sus promesas a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de que, digamos, Ruth no era cristiana, vamos a decir, no era del pueblo de Dios, era moabita, adoraba a los dioses de Moab. Y Dios, fíjense que no hace acepción de persona. La vida de Ruth y su amistad desinteresada con Noemí nos debe a animar tanto como a desafiarnos a través de esta enseñanza. En un mundo que pregona la supervivencia, sálvese quien pueda, yo solo los más aptos llegan, somos desafiados como seguidores del Señor a literalmente poner nuestras vidas por nuestros hermanos, por el prójimo. El Señor nos ha dado bondadosas bendiciones,
ya sea que nos regocijemos o lloremos a través de las pruebas, no mucho de las pruebas, y estamos viviendo momentos difíciles para el alma. Uno de los mayores dones es un verdadero amigo en Cristo. Uno de los mayores dones que el Señor tiene para nosotros son buenos amigos que amen a Cristo. Nuestras verdaderas amistades cristianas son más unidas que un hermano. Dice Proverbios 24 que el verdadero amigo es más unido que un hermano. Mientras estudiamos este ejemplo de Ruth, también valoramos y nutrimos nuestras almas para fomentar la amistad y que el mundo sepa que somos de Cristo, que somos de Él por el amor, desinteresados y radical que nos mostramos unos a otros. Libro de Ruth. Ruth es un libro, es un nombre que en hebreo, Ruth, mi hija se llama Ruth. Ruth con TH en hebreo significa la compañera fiel. Títulos tiene este libro, 4. El autor, el libro no especifica, en tradición dice que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel. Fecha de su escritura, fecha exacta en el que el libro se escribió, es incierta. Sin embargo, la postura prevalente, que es una fecha entre el 1011 y el 931 a.C. El propósito de la escritura. El libro de Ruth fue escrito para los israelitas. Enseña que el amor genuino a veces puede requerir de gran sacrificio. Te hago una pregunta para que lo medites en tu corazón. ¿Cuántos amigos de este calibre tenés? Que levantás el tubo, levantás el teléfono y decís, te necesito, y lo tenés ahí. ¿Cuántos? ¿Cuántos amigos tenés que cuando hay fiesta, cuando hay asado, cuando hay mucha comida, se te llena la casa? Pero cuando estás pasando necesidades o momentos difíciles, ¿cuántos están cerca? Analízalo. Pero déjame decirte una cosa, el único amigo verdadero que siempre está es Jesucristo. Y aquel que ama a Jesucristo. Entonces, si encontrás a alguien que ame a Jesucristo, que ame al Señor, ese puede ser un muy buen amigo tuyo. Puede fallar, puede equivocarse, es un ser humano, pero es un buen candidato para una amistad. Independientemente de nuestro lugar en la vida, podemos vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. El amor y la bondad genuinos serán recompensados. Dios bendice abundantemente a aquellos que quieran vivir vidas obedientes a su palabra. La vida de obediencia no permite accidentes en el plan de Dios. Dios extiende su misericordia al misericordioso. Y le digo una frase que siempre utilizo en alguna de mis prédicas: sé guiado por el Espíritu de Dios. El mensaje del domingo tiene que ver con esto: andar en el Espíritu. Sé guiado por el Espíritu de Dios y vas a cometer menos errores. Sé guiado por el Espíritu de Dios y vas a errar menos, te vas a equivocar menos y vas a menos. Vamos a ver versículos claves de Ruth. Tomo Ruth capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje parte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 3, versículo 9, dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, ustedes si leen la historia de Ruth, Noemí le aconseja que se acueste a los pies de Booz, y si él le tapa con la manta, es una buena señal, significa que él la está aceptando. Ella se había cubierto con parte del manto y ahora le pide que él lo haga para que el acto llegue a ser propio. En Oriente, una costumbre, extender el manto sobre una persona es un acto simbólico que significa protección bajo el manto. Hasta hoy en muchas partes de Oriente, decir él puso su manto sobre una mujer es sinónimo que le propuso matrimonio.
En todos los casamientos de judíos modernos e hindúes, una parte de la ceremonia consiste en que el novio ponga un manto, un saco, sobre la novia. Así que mucho cuidado, señorita, si viene un muchacho y te quiere poner el saco, porque ahí hay un acto profético, tené cuidado. Ruth, capítulo 4, versículo 17, dieron nombre las vecinas diciendo, se corta mucho, voy a apagar la cámara, a ver si, para que no se corte tanto. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaremos Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Veamos un breve resumen de nuestro libro de Ruth. La trama del libro de Ruth se inicia en el país pagano de Moab, una región al noroeste del Mar Muerto, pero después se transporta a Belén. Este relato verídico tiene lugar durante los tristes días de fracaso y rebelión de los israelitas, llamados al período de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, y eso le costó un juicio de Dios. Una hambruna obliga a Elimelec y a su esposa Noemí a emigrar de su hogar Israel al país de Moab. Elimelec muere y Noemí se queda con sus dos hijos, quienes pronto se casan con sus dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Más tarde ambos hijos mueren y Noemí se queda sola con Orfa y Ruth en una tierra extraña. Orfa regresa con su padre, pero Ruth determina quedarse con Noemí mientras viaja a Belén. Esta historia de amor y devoción cuenta el eventual matrimonio de Ruth con un hombre rico llamado Boaz, mayor de edad, ya mayor que ella, y con quien tiene un hijo, al quien le ponen Obed, quien se convertiría en el abuelo de David y el ancestro de nada más y nada menos que del Señor Jesús. La obediencia lleva a Ruth a formar parte del linaje de Cristo y esa obediencia, esto grábenselo por favor, esta obediencia la lleva a cumplir el propósito y el plan de Dios. La obediencia te lleva a cumplir el propósito y el plan de Dios. Inversamente proporcional sucede si haces lo contrario. Si sos desobediente, rebelde, haces lo que querés, coartás, abortás la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida. Referencias proféticas, como siempre les digo, el libro también tiene referencias proféticas. El tema más importante en el libro de Ruth es del pariente redentor. Boaz, un pariente de Ruth por el lado de su esposo, actuó según su deber que indica la ley mosaica para redimir a un pariente pobre en sus circunstancias. Esta ley la encontrás precisamente en el libro de Levíticos 25, 47 al 49, dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Bien, este escenario es repetido por Cristo, espiritualmente hablando y profundamente hablando, quien nos redime de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado. Nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo a morir en la cruz, para que pudiéramos hacernos hijos nosotros, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Por eso nos decimos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Al ser nuestro Redentor, nos convertimos en parientes de Él. Bien, la aplicación práctica de nuestro libro Ruth. La soberanía de nuestro gran Dios es claramente apreciada en la historia de Ruth. Él guió cada uno de sus pasos, Dios, para hacerla su hija y cumplir su plan para convertirla en una antecesora de Jesús el Cristo. Si ves Mateo capítulo 1, 5, la genealogía dice, Salmón engendró a Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. De la misma manera, nosotros tenemos la seguridad de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así como Noemí y Ruth confiaron en Él para su provisión, nosotros también debemos confiar en Él.
En Ruth vemos un ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31, además de ser devota a su familia, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, etcétera, ya lo conocemos. Y depender finalmente de la voluntad de Dios. Vos a Ruth. Dice capítulo 2 de Ruth, versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vemos en Ruth una mujer sabia, sus palabras son amorosas, amables, respetuosas, tanto para con Noemí como para con vos. Fíjate qué detalle, qué virtud de esta mujer, la mujer virtuosa. Abre su boca, dice en Proverbios 31, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Yo, gracias a Dios, conozco a muchas de mis hermanas que son muy sabias al hablar. Lamentablemente uno a veces tiene que ser espectador de un espectáculo de mujeres que hablan hasta por los codos y dicen un montón de cosas, ¿no? El marido ni existe y ella es la que habla todo. Entonces esa no es una mujer sabia. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bien, hacemos un breve vistazo, como hacemos al final de nuestro libro de Ruth. Es el 8º libro del Antiguo Testamento. El autor muy probablemente fue el profeta Samuel, fecha en que se escribió el libro, año 1050 al 1000. Abarca el periodo desde el 1150 al 1100 a.C. La historia famosa incluida, Ruth se encuentra en la era más para ganarse la confianza de Boaz, un hombre con el que quería casarse y que había sido amable con ella. Bien, les animo, mis amados estudiantes de la Biblia, que repasen los audios y que hagan como trabajo práctico una línea del tiempo. Hagan una línea del tiempo, dibujen muy prolijamente, eso va a ser con evaluación, lo pueden hacer con como es virtualmente, algo lindo, con imágenes si quieren, vayan poniendo. Le ponen el tiempo, los años, por ejemplo, Génesis, el periodo que abarca, los acontecimientos más importantes, Éxodo, hasta Ruth. Vamos a hacer ese trabajo práctico, tranquilo, lo van haciendo, después lo voy a decir cuándo lo van a presentar. Así que, si el Señor no dice otra cosa, el próximo jueves nos encontramos en nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Al que es digno, vamos a cantar a Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Dile a Jesús, al que es digno, tú eres digno, Jesús, de adoración, al que es inigualable.